¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Y Pablo comienza segunda de Tesalonicenses, como es costumbre de él, como es la práctica del apóstol Pablo, y además, a pesar de los sufrimientos, Pablo comienza este pasaje dando gracias a Dios por la iglesia de Cristo en Tesalónica. Dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno abunda para con los demás. Entonces, a pesar de todos los sufrimientos en Tesalónica, la iglesia era una iglesia modelo, era un ejemplo para los apóstoles y era un ejemplo para las demás iglesias del Señor. ¿Por qué? Porque se mantuvieron firmes, se mantuvieron perseverando, se mantuvieron fieles en medio de la oposición, en medio de la persecución. Ellos se mantuvieron fieles al Señor. Entonces Pablo le da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Y además Pablo agradece a Dios por ello, porque la fe de ellos, mire el versículo 3, por cuanto vuestra fe va creciendo. Es decir, que la fe de los hermanos en Tesalónica estaba aumentando, estaba creciendo grandemente, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de mis padecimientos, la fe va en aumento, la fe va creciendo en la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una iglesia que se mantiene en pie, una iglesia que se mantiene firme, una iglesia que se mantiene perseverando, una iglesia que se mantiene confiando en el Señor, a pesar de lo malo que les sobrevino a ellos, a pesar del desprecio de los demás, del aborrecimiento de los demás, del odio de los demás, ellos se mantienen firmes. Ellos se mantienen perseverando, ellos se mantienen creciendo en el Señor. Y Pablo, por esa razón, doy gracias a Dios por vosotros, porque vuestra fe va creciendo, va creciendo. La fe de ellos tenía que pasar por el horno de fuego de las pruebas, porque lo que dije la última vez es que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, nuestra fe tiene que ser evaluada, nuestra fe tiene que ser examinada por el horno de las pruebas, por el fuego de las pruebas. No hay otra manera, no existe otra manera en que Dios pueda evaluar nuestra fe, examinar nuestra fe, si no es a través del sufrimiento, de las pruebas, de las tribulaciones. Además, Pablo dice en el versículo 3 y 4, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, como es digno. Como es digno. Es decir, que estos hermanitos estaban enfrentando las pruebas con fe. Y cuando una persona enfrenta las pruebas con fe, con esperanza, con convicción en Dios, firme en el Señor, ese cristiano es digno del reino de Dios, es digno de las moradas eternas, es digno del cielo nuevo y de la tierra nueva. Entonces, uno tendría que estar preguntándose, uno tiene que preguntarse cómo
ha aumentado nuestra propia fe en Cristo en medio de tantas pruebas que nos han sobrevenido en este tiempo. Uno tiene que preguntarse si en este periodo de prueba, de pandemias, de tantos fallecimientos que hemos visto, de tanto desempleo, de tantos hermanos enfermos, si nuestra fe ha crecido, hermano. Si continuamos firme en el Señor, si continuamos confiando en el Señor, si continuamos esperando en las promesas del Señor. Los hermanos de Tesalónica enfrentaron tribulaciones, pero se mantuvieron firmes, se mantuvieron perseverando, se mantuvieron confiando en el Señor, se mantuvieron perseverando en el Evangelio. Y no es todo, su fe siguió creciendo, su fe siguió aumentando. Eso significa que las pruebas les ayudaron a los hermanos a depender más de Dios, porque ese es uno de los propósitos de la prueba, a que dependamos más de Dios, a que podamos confiar más en Dios, a que podamos acercarnos más a Dios. La fe de ellos iba en aumento. Y también dice el versículo 3, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Cuando crece la fe, también crece la más grande de todas las virtudes. El camino más excelente, el mayor de todos, Pablo dice en Corintios, es el amor. Y todas las cosas deben ser hechas con amor. Cuando crece la fe en los cristianos, de la manito, juntos, también está creciendo el amor para los cristianos, el amor para con todos, el amor para con los demás. Amor para todos, amor para cada uno. Entonces, la iglesia de Tesalónica, a pesar de sus pruebas, hubo un aumento de su fe. A pesar de las tribulaciones, hubo un aumento del amor entre ellos, de la comunión entre ellos, del ánimo entre ellos, de la preocupación entre ellos. Una de las evidencias más claras que para saber si mi fe está creciendo, una de las evidencias más claras para saber si mi fe va creciendo es por la manera en que sigo amando a Jesús, sigo amando a Dios y sigo amando a los hermanos. Cuando mi fe va creciendo, el resultado es que mi amor por Dios crece, mi amor por Cristo crece, mi amor por su palabra crece, mi amor por la iglesia crece, mi amor para con los hermanos va creciendo. Y eso es lo que dice el versículo 3. Léalo, por favor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, lo que estudiamos en 2 de Corintios, así como abundan las aflicciones, así como abundan el sufrimiento, así como abundan las tribulaciones por Cristo, de la misma manera abundan las consolaciones, abunda el amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paciencia de Cristo, la gracia de Cristo en el creyente. La idea es exactamente la misma de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5. Y Pablo se siente orgulloso. Dice el versículo 4, miren el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones
y tribulaciones que soportáis. Wow. Tanto que nosotros nos gloriamos. La iglesia de Cristo en Tesalónica era el gozo, era la alegría, era la satisfacción del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. La iglesia en Tesalónica era la alegría de Pablo, era el gozo de Pablo, era su gozo, como bien lo dice él, versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria, vosotros sois nuestro gozo. Nos gloriamos en ustedes. Ustedes son el gozo nuestro. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran oposición, en medio de gran tribulación, pero la iglesia se mantiene fiel, la iglesia se mantiene perseverando, la iglesia se mantiene firme, la iglesia está aumentando su fe, está abundando en amor para con todo. Entonces Pablo dice, ustedes son mi alegría, ustedes son mi gozo. Pablo está tan gozoso, él sabe que el trabajo que él hizo con Timoteo, con Silas en Tesalónica, el trabajo no ha sido en vano, el trabajo ha dado fruto. Es decir, que la iglesia en Tesalónica no era una tierra dura, no era una tierra superficial, no era una tierra afanada, era una buena tierra la iglesia de Tesalónica. ¿Y cómo sabemos que era una buena tierra? Por el fruto de la perseverancia, por el fruto de la fe, por el fruto del amor, por el crecimiento espiritual. Recuerden que cuando Jesús dio la parábola del sembrador, dice que una semilla cayó entre espino y pedregales, y eso significa que muchos cristianos reciben la palabra con gozo, reciben la palabra con alegría y reciben la palabra con lágrimas en los ojos. ¿Cuántos bautismos hemos visto a gente llorando en la presencia del Señor? ¿Cuántos nuevos nacimientos hemos visto gente cantando y alabando al Señor? Recibieron la palabra con gozo, igual que los tesalonicenses. Pero cuando vino la prueba, en Marcos capítulo 4, en la parábola de Sembrador, Jesús dijo, pero cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, se apartan. ¿Y cuántos cristianos se han apartado cuando llegó la prueba a sus vidas? ¿Cuántos cristianos abandonaron el evangelio cuando llegó la necesidad a su vida? ¿Cuántos cristianos volvieron atrás cuando llegó la tribulación a su vida? Pero no podemos decir eso de los hermanos de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra en medio de gran oposición, y cuando vino la prueba, cuando vino la tribulación, se mantuvieron firmes, se mantuvieron perseverando, siguieron confiando en el Señor, siguieron creciendo en la fe y en el amor. De hecho, el versículo 4 dice dos cosas más. Mira el versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia en Tesalónica enfrentaba pruebas, persecuciones. Estaban persiguiendo a la iglesia de Cristo en Tesalónica. Y por eso digo que en estas persecuciones a algunos los encarcelaron y a otros los mataron. Les quitaron la vida. Eso es lo que estaba enfrentando la iglesia en Tesalónica. Y además dice persecuciones y
tribulaciones. Es decir, que la iglesia de Cristo, cuando el Nuevo Testamento habla de tribulaciones, la palabra tribulación, por si acaso, aparece como 45 veces en el Nuevo Testamento. Pablo es el apóstol que más usa la palabra tribulación. Significa algo que me tiene estrecho, significa algo que me está aplastando, significa algo que me está sobrecargando, que me está sobrepasando. La tribulación significa que la prueba me tiene bajo presión, que la prueba me está sobrepasando, que la prueba me tiene entre la espada y la pared. Los hermanos en Tesalónica estaban siendo perseguidos y estaban pasando tribulaciones. Pero ellos, ¿cómo respondieron a esas persecuciones? ¿Cómo respondieron a esas tribulaciones? Dice el versículo 4, por vuestra paciencia, por vuestra paciencia. Significa, la palabra paciencia aquí, significa la capacidad de poder soportar por mucho tiempo pruebas difíciles. Es decir, que los cristianos en Tesalónica tenían la capacidad de soportar pruebas, sufrimiento, padecimiento, tribulaciones, y las soportaban. Me acuerdo del hermano Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 2, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, produce constancia, produce paciencia, la capacidad de soportar cualquier prueba que me sobrevenga. Y me acordé del profeta Job. ¿Se acuerdan que el mismo apóstol Santiago, bueno, no es apóstol, es el hermano del Señor, es un siervo de Jesucristo? El hermano Santiago, en el capítulo 5, coloca como ejemplo de paciencia al profeta Job. Y lo que significa es que todas las pruebas que le sobrevinieron a Job, todas, él las soportó. Tuvo la capacidad de soportarlas, tuvo la capacidad de resistir. Lo mismo están haciendo los hermanos de Tesalónica. A pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, ellos soportaron con paciencia los momentos difíciles de su vida. Y al final termina el versículo 4, ahí es lo que estoy diciendo, ¿qué soportáis? ¿Qué soportáis? Es decir, los hermanos de Tesalónica pueden decirnos en esta noche, me pueden estar persiguiendo, me pueden estar encarcelando, me pueden estar amenazando, me pueden estar matando a algunos de mis seres queridos. Yo igual sigo creyendo en el Señor. Igual seguimos confiando en el Señor. Igual seguimos amando al Señor. Que soportáis. Es decir, nos pueden estar pisoteando nuestras vidas, nos pueden estar aplastando, podemos estar sobrecargados de prueba, pero seguiremos creyendo en Jesús. Estamos soportando esto. Estamos dándole una dura batalla a las pruebas. Estamos con el escudo de la fe. Estamos peleando la batalla de la fe. Estamos peleando esta buena batalla. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ellos están soportando las persecuciones, las tribulaciones que le han sobrevenido por causa de la fe, por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Me acordé también del profeta Job,
cuando Jos en el capítulo 13, versículo 15, le dice, aunque me quitares la vida, Señor. Así se lo dijo. Aunque me quitares la vida, Señor, seguiré esperando en ti, seguiré confiando en ti, seguiré creyendo en ti. Y me acordé del profeta Habacuc, cuando allá en Habacuc capítulo 3 dice, aunque faltare el alimento, aunque faltare el vestido, aunque faltare todo lo que pudiera faltarme a la vida, con todo yo me alegraré en el Señor y seguiré confiando en el Señor, seguiré amando al Señor, porque el justo por la fe debe vivir. Y los hermanos en Tesalónica estaban viviendo por fe y para fe, pero fe en el Señor, fe en Jesucristo. Ellos estaban soportando lo que les viniera a sus vidas. Y leemos de nuevo el versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Y uno tiene que preguntarse en esta noche, cuando Pablo dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, uno tiene que preguntarse, ¿qué es la demostración del justo juicio de Dios? Esto es, esto. ¿A qué se refiere Pablo? Esto es una demostración del justo juicio de Dios. Significa que ellos, al estar sufriendo, al estar siendo perseguidos y al estar siendo atribulados, ¿es una demostración del justo juicio de Dios? ¿O significa que lo que va a decir después en el versículo 6, que Dios les dará un justo descanso a los cristianos que sufren? Esto es, se refiere a lo que dijo en el versículo 4, que a pesar de las tribulaciones y a pesar de las persecuciones que ustedes están soportando, esto es demostración del justo juicio de Dios, que los sufrimientos, que las tribulaciones, que las persecuciones muestran el justo juicio de Dios, o esto es demostración del justo juicio de Dios, a lo que va a decir en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿O podrían ser ambas opciones? Personalmente, me gustan las dos opciones a mí. Es justo delante de Dios darles castigo a los que están castigando a los cristianos. Es justo delante de Dios darles reposo, darles descanso a los que están siendo atribulados en Tesalónica y a todos los cristianos. Pero también no debo descartar que Dios ve como justo que los cristianos pasen pruebas y pasen tribulaciones. Uno se preguntará, ¿pero con qué propósito? ¿Con qué propósito? Y ahí Pablo dice en el versículo 5, miren el propósito. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios. Es
Entonces, Dios ve como justo que los cristianos pasen tribulaciones, pasen persecuciones, padezcan por el nombre de Cristo, con el propósito de, para que el cristiano que sufre, dice el texto, para que seáis tenidos, los cristianos que sufren, por dignos del reino de Dios. Esto significa que en las pruebas, en ninguna otra parte, de ninguna otra manera, solamente en las pruebas es donde se ve realmente quién es digno y quién no es digno de entrar al reino eterno de Dios, entrar a las moradas eternas, entrar a la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada que está reservada en los cielos. Las pruebas es en la tribulación, es en la prueba donde se ve el cristiano que es digno y el cristiano que no es digno del reino de Dios. Yo estoy de acuerdo con el apóstol Pedro, porque Pedro dice exactamente lo mismo, pero de otra forma, pero dice exactamente lo mismo. Cuando Pedro le escribe a las iglesias de Asia, y usted debe saber que las iglesias de Cristo en Asia estaban siendo probadas con diversas pruebas, estaban pasando por el horno de fuego de las pruebas. En ese contexto, Pedro dice, miren Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, es en un contexto de prueba, por favor, no olvide de eso. Primera de Pedro fue escrito también bajo un contexto de pruebas, de sufrimiento, de padecimientos del pueblo de Dios. Exactamente, fue escrito igual. Y en este contexto miren el 4.12, para muestra de algo. Miren el 4.12, Primera de Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Claro, no se sorprenda del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña. No hay que extrañarse, las pruebas están ahí a la vuelta de la esquina. Y son pruebas como de fuego. Entonces el cristiano tiene que entrar en el horno de las pruebas. En este contexto, Pedro dice en el verso 17, y este es mi punto, 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y me parece a mí que el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, este juicio no se refiere al juicio final, no se refiere al último día, sino que este juicio que primero debe comenzar por la casa de Dios tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con las tribulaciones, tiene que ver con el horno de fuego, tiene que ver por el desierto que el cristiano tiene que pasar. Esto significa que, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, el cristiano, antes de entrar a las moradas eternas, antes de entrar al cielo eterno, antes de entrar a las calles de oro, al mar de cristal, antes de entrar al cielo eterno, al reino eterno, el cristiano tiene que ser probado. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es exactamente la misma idea de Segunda de Tesalonicenses, porque es justo delante de Dios, versículo, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos. Entonces, las pruebas, cualquiera que sean, las pruebas funcionan como una balanza, como una pesa para tu fe y para mi fe. Mi fe tiene que ser puesta en una balanza, mi fe tiene que ser puesta en una pesa, mi fe tiene que ser examinada.
totalmente. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:7, y ahí lo dice, en un contexto que les expliqué, en un contexto de prueba. Primera de Pedro 1:7, dice el texto bíblico, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro. Sí, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Tu fe tiene que ser sometida a prueba, mi hermanito. Nuestra fe está siempre siendo evaluada por Dios. La fe tiene que ser evaluada antes que entremos al reino eterno de Dios. Y eso no tiene que sorprenderte. Si usted hace un estudio de Hebreos capítulo 11, cuando hay una lista de los héroes de la fe, comenzando por Abel, Enoch, Abraham, Moisés, José y todos los profetas, ellos tuvieron que, su fe tuvo que ser sometida a prueba. La fe de Daniel tuvo que ser evaluada. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron al horno de fuego, tuvieron que pasar por las pruebas. No hay hombre justo, no hay hombre de Dios que no haya pasado por el horno de las pruebas, por el fuego de las pruebas. No existe. El propio Señor Jesucristo tuvo que padecer antes de entrar a la gloria. Tuvo que sufrir antes de ir a la casa del Padre, nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, cuando un cristiano es fiel a Dios, se mantiene fiel a Dios y persevera en el Evangelio, sigue creyendo en Cristo, sigue confiando en Cristo, a pesar del dolor, a pesar de la necesidad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte, a pesar de todo, Pablo le dice a ese cristiano, hermanito, usted es digno del reino de Dios. El reino de Dios le pertenece a usted, porque usted es digna, porque usted es digno del reino de Dios, porque a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus persecuciones, a pesar que está pasando por el horno de fuego, usted está soportando, usted está resistiendo, usted está dando la batalla, usted está peleando la fe, la buena batalla de la fe, a pesar de todo eso. Entonces son dignos. Pablo le dice entonces a los que soportan las pruebas, a los que se mantienen fiel en medio de la prueba, ustedes son partes del reino de Dios. Ustedes son merecedores del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Así termina el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, que solamente los que son dignos, y dignos tiene que ver aquellos que están perseverando, aquellos que están soportando, aquellos que están resistiendo, aquellos que están peleando la buena batalla de la fe, aquellos que a pesar de las tribulaciones están guardando la fe, están guardando la palabra de Dios, siguen siendo hacedores de la palabra de Dios. Son dignos del reino de Dios. Son dignos del reino de Dios. Pablo lo dice de otra manera en segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo lo dice de otra manera, pero dice exactamente lo mismo. Segunda de Timoteo, por favor, en el capítulo 2. Segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2, en los versículos 11 y 12.
Y por si acaso, segunda de Timoteo, Pablo fue sentenciado a muerte. Él está listo para ser sacrificado. Él está esperando la corona de justicia que el Señor juez justo le va a dar en aquel día. Segunda de Timoteo también fue escrita en medio de dolor, de persecución, de sufrimientos. Igual que Primera Tesalonicenses, igual que Primera de Pedro, Segunda de Timoteo, también hay persecuciones. También hay tribulaciones. También hay sufrimiento en Segunda de Timoteo. En ese contexto, Pablo dice en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, si llegásemos a morir por el nombre de Cristo, como le ha pasado a algunos hermanos en Tesalónica, también viviremos con él. Mira, es lo mismo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, que los que han muerto en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados y juntos van a recibir al Señor en el aire. El que muere con Cristo, el que muere en Cristo o por Cristo, va a vivir delante de Cristo, va a vivir delante de Dios. Es digno del reino de Dios. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Mira el versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si sufrimos, vamos a reinar con Jesucristo. Es decir, van a ser dignos del reino de Dios. Benditos de mi Padre, entrad al reino preparado desde antes la fundación del mundo. Entonces las pruebas examinarán nuestra fe, evaluarán nuestra fe, y es en las pruebas, únicamente en las pruebas, donde se ve claramente quién es digno del reino de Dios y quién no es digno del reino de Dios. Los hermanos de Tesalónica son dignos porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, ellos se mantuvieron firmes, ellos se mantuvieron perseverando, su fe aumentó, el amor de ellos aumentó, su confianza en Jesucristo aumentó y soportaron las pruebas que les vinieron a su vida. Y por ese motivo, Pablo dice, hermanos de Tesalónica, ustedes son mi gozo, ustedes son mi alegría, ustedes son mi esperanza, ustedes son mi corona, ustedes, hermanos de Tesalónica, ustedes son dignos del reino de Dios, por el cual están padeciendo, por el cual están sufriendo. Y ustedes, hermanas, que están conectadas en esta noche, también les digo, ustedes, mis hermanitas, también son mi gozo, ustedes también son mi alegría, ustedes también son mi contentamiento, porque a pesar de todos los sufrimientos que hemos tenido, de todas las lágrimas que ustedes han derramado, de todas las pruebas que le han sobrevenido a ustedes, ustedes siguen amando al Señor, siguen confiando en el Señor, siguen soportando las pruebas, siguen perseverando, siguen buscando el rostro del Señor. Y yo les digo a ustedes, hermanitas y hermanitos, ustedes son dignos del reino de Dios, por el cual han padecido,
y han derramado lágrimas hasta el día de hoy. Amén. Dice el versículo 6, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, porque es justo, Pablo sigue hablando de la justicia de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, que Dios va a castigar a los que castigan a los cristianos. Dios va a castigar a aquel que ha hecho sufrir al pueblo de Dios. Versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, a los que están sufriendo, a los que están siendo atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El próximo jueves vamos a hablar de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Del juez de toda la tierra, que Dios no va a tratar al malo juntamente con el bueno. De la misma manera no los va a tratar. Dios, el juez de toda la tierra, va a castigar al malo, pero va a darle descanso eterno, recompensa eterna, un premio eterno a los cristianos, a sus hijos, a su pueblo que han sufrido por el reino de Dios. Y ese va a ser el tema nuestro para el próximo jueves, si Dios lo permite y si Dios así lo quiere. Muy buenas noches, hermanitas. Muy buenas noches, hermanitos. Y gracias por su participación en esta noche. Muchas gracias. Vamos a orar en la presencia del Señor. Vamos a orar en la presencia de Dios. Y voy a pedirle, voy a orar yo mismo porque veo, aquí está el hermano Ismael. Parecía una clase de damas en esta noche, pero voy a pedirle a mi hermanito Ismael que nos dirija en una oración. El próximo jueves vamos a hablar del justo juicio de Dios que viene sobre este mundo. Busca primero